Muy buenas noches, amables amigos y hermanos reunidos en esta ocasión aquí en Valencia, Venezuela, y también los que están a través del satélite Amazonas o de Internet en diferentes naciones. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Todos los ministros presentes y también los que están en otras naciones reciban mis saludos de todo corazón. Para esta ocasión quiero expresarles mi aprecio y agradecimiento por el respaldo que le están dando al proyecto de la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico y también al respaldo que le están dando a Am Israel y al proyecto Los Pueblos del Mundo Escriben la Biblia, el cual comenzó ayer y ya ha comenzado en todo Venezuela. Para esta ocasión quiero leer un pasaje bíblico que se encuentra en Hebreos capítulo 13, verso 8, que dice de la siguiente manera: Jesucristo es el mismo hoy, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Ese mismo versículo bíblico es nuestro tema para esta ocasión. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por consiguiente, todos necesitamos conocer quién es Jesucristo, porque San Pablo lo presenta aquí como una persona eterna. ¿Quién es Jesucristo? El cual es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 2 al 3 de la siguiente manera: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos necesitamos conocer, por el consiguiente, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, para poder comprender por qué Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo dijo en una ocasión también, allá en San Juan capítulo 8, verso 56
al 58. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de Abraham, Cristo nos está diciendo que Él es. Y ahora el mismo Cristo también nos dice que Él es antes de Abraham. Y ahora encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versos 4, capítulo verso 4 del Apocalipsis, dice a Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Luego en este mismo capítulo 1 de Apocalipsis, verso 8, dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Y ahora, siendo que Cristo es el alfa y omega, el principio y el fin, el que era, el que era, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso, ya estamos entendiendo un poco mejor quién es Jesucristo. Luego en este mismo capítulo del Apocalipsis, versos 10 al 11, el apóstol Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? El Señor Jesucristo. Y ahora, ¿quién es el Señor Jesucristo? En San Juan capítulo 1 nos habla más claro de quién es el Señor Jesucristo. Dice el capítulo 1, verso 1 en adelante de San Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego, más adelante, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea que cuando Dios envía un precursor para prepararle el camino al que vendrá después de él, es para que todos crean en aquel al cual le está siendo
preparando el camino por ese precursor. No era la luz, o sea que Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, para que hablara que después de él vería un hombre que era mayor que él, como dice Juan el Bautista, y les dice: yo les bautizo en agua, o sea, para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, detrás de mí, es mayor que yo. Él es el que bautizará o les bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, que el bautismo de Juan era en agua, pero el que Jesús daría a los creyentes en él era en Espíritu Santo. Era el bautismo del Espíritu Santo para todos los que creyeran en aquel que estaba siendo anunciado, que vendría después de Juan el Bautista. ¿Y qué significa esto para los que creerían en el que vendría después de Juan el Bautista? Que obtendrían el nuevo nacimiento, obtendrían la vestidura de boda, que es el Espíritu Santo, y el nuevo nacimiento, que es producido por el Espíritu Santo, y así obtendrían la redención espiritual y entrarían al reino de Dios, que está en la esfera espiritual, y vendrían a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, que es nada menos que el templo espiritual del Señor, lo cual es casa de Dios y puerta del cielo, porque ahí está la puerta del cielo, el cual dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. San Juan capítulo 10, verso 9. Ahora vean ustedes lo importante que era creer en el precursor, y por consiguiente creer lo que el precursor estaba anunciando, que vendría después de él, porque los más bienaventurados serían los que creerían en aquel al cual Juan estaba anunciando que vendría después de él. Creer en el precursado es una bendición grande, y creer en el precursor es una bendición grande, y más grande es creer en el precursado. Ahora, creer en el precursor y no recibir al que viene después del precursor es realmente no creer en lo que dijo, lo que anunció, lo que profetizó el precursor. Solamente son creyentes de la boca hacia afuera, pero de hechos no lo son. Ahora, el que es precursado es mayor que el precursor. Por eso Juan decía siempre: el que viene después de mí es mayor que yo. Y decía que él no era digno de desatar la correa de su calzado. También dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús, al cual él estaba preparando el camino. Y ahora, esa parte de la primera venida del Señor, esa parte que tenía que ser cumplida para que fuera
establecido el sacrificio de expiación por el pecado del ser humano, de judíos y gentiles, fue llevado a cabo por un hombre llamado Jesús. Y esa primera parte fue cumplida. Y ahora falta para el día postrero realizarse la segunda parte, que es la venida del Señor en el día postrero. Y ya el precursor de la segunda venida de Cristo vino y se fue. Vino con el espíritu virtud de Elías en la cuarta manifestación del ministerio de Elías, operado por el Espíritu Santo. Y el mensaje que el Espíritu Santo habló a través de él estaría y permanecería precursando, introduciendo la venida del Señor a todos aquellos que verán la venida del Señor en el día postrero, porque se cumplirá conforme a como está en la Escritura y en los mensajes del reverendo William Branham, el cual no se salió de la Escritura. Él habló, él profetizó de acuerdo a las promesas de la Escritura, a las promesas de la venida del Mesías y para el día postrero. Y ahora, siendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, veamos entonces quién es Jesucristo ayer, quién es Jesucristo en la dispensación de la gracia y quién es Jesucristo para la dispensación del reino y para toda la eternidad. Siendo que él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, podemos ver entonces que él es dado en la historia de la raza humana todo el tiempo. Y ahora nos habla en este pasaje que hemos estado leyendo de San Juan capítulo 1 acerca del Verbo que era con Dios y que era Dios. Y nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que toda la creación fue llevada a cabo por el Verbo, que era con Dios y era Dios. Y ahora nos sigue diciendo que Él, el Verbo, es aquella luz que alumbra a todo hombre. Y dice que Juan el Bautista no era esa luz que alumbra a todo hombre. El mismo Cristo, hablando acerca de Juan el Bautista, nos dice que Juan el Bautista era una antorcha que ardía, o sea, una lámpara, porque él era el séptimo mensajero de la séptima etapa de la dispensación de la ley. Por lo tanto, no era Juan el Bautista aquella luz que alumbra a todo hombre. Era una luz que alumbraba en aquel tiempo en que él estaba predicando. Esto lo dice aquí San Juan capítulo 5, verso 35, donde dice, hablando de Juan, dice:
vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y ahora, aquí Juan es identificado por el Cristo. O sea, Cristo da testimonio de Juan. Cristo vindica, confirma que Juan el Bautista es el precursor de la primera venida de Cristo. Si no aparecía el Mesías y Juan moría, y no aparecía en aquel tiempo el Mesías y moría como el sacrificio de expiación por el pecado, entonces Juan no quedaba confirmado como profeta, y mucho menos como el profeta precursor de la primera venida de Cristo, con el espíritu y virtud de Elías. Pero fue confirmado que Juan era ese Elías que tenía que venir. ¿Y por quién fue confirmado? Por un sencillo joven carpintero que vivía en Nazaret, pero que había nacido en Belén de Judea y que era descendiente del rey David, y por consiguiente un príncipe de la casa de David. Ahora, siendo que para este tiempo final hubo un profeta mensajero con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación, precursando con su mensaje la segunda venida de Cristo, tenemos entonces que tener nuestros ojos bien abiertos, porque puede suceder como sucedió en la primera venida de Cristo. Ahora, esto puede suceder en el tiempo en que vivimos, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el precursor de la segunda venida de Cristo dijo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, excepto en su cuerpo físico. Y ahora encontramos que Cristo dijo a sus discípulos antes de subir al cielo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, o hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28, verso 20. Y por cuanto Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, excepto en su cuerpo físico, ¿cómo estaría en medio de su iglesia? Pues en el Espíritu Santo. Y siendo que estaría en el Espíritu Santo, estaría manifestándose y hablándole a su pueblo, a su iglesia. Pues él mismo dijo que sería enviado el Espíritu Santo en su nombre,
y que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y nos enseñaría todas las cosas, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 17. Y ahora Cristo, ya sea que esté en cuerpo físico terrenal o esté en espíritu, sigue siendo la misma persona. Es el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores. Y ahora continuamos viendo aquí en este pasaje que estamos leyendo del capítulo 1, donde nos dice el verso 9 en adelante, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea que el Verbo que era con Dios y era Dios, que es esta luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice que el mundo fue hecho por él. Ahora sigue diciendo: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, o sea, al pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahora, estas personas que creerían en Cristo, en el Verbo que vendría, serían hijos de Dios, pero su nacimiento como hijos de Dios o hijos de Dios no sería engendrados por medio de un hombre en una mujer, sino de Dios. Y esto nos habla del nuevo nacimiento producido por el Espíritu Santo. Dice Cristo a Juan en San Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, le dice: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan pensó que tenía que nacer de nuevo a través de su madre, y le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? Pero Cristo le dice: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nacer del agua es nacer de la palabra, del Evangelio de Cristo, y nacer del Espíritu es recibir el Espíritu Santo, el cual produce el nuevo nacimiento en la persona, esa transformación interior. Y ahora, esas personas que serían hechos hijos de Dios son los que creerían en Jesucristo, el Hijo de Dios, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, el Verbo que creó todas las cosas. Y ahora, para manifestarse y que creyeran en Él, vean lo que sucedió. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne, lo cual sucedió cuando el arcángel Gabriel
le aparece la Virgen María en el capítulo 1, versos 30 al 36 de San Lucas, y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y ella se sorprendió de ese saludo tan extraño para una persona. Y el ángel le dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esta. Y ahora el verso 30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María viene a ser la primera mujer en la historia bíblica de la raza humana que vendría a concebir y a tener un hijo, a dar a luz un hijo, sin la unión con un hombre. Y eso viene a ser por creación divina, y es una obra del Espíritu Santo, produciendo el nacimiento de un niño que vendría a ser el heredero del trono y reino de David. Y ahora es por medio del Espíritu Santo que los creyentes en Cristo también nacerían de nuevo. Es una obra del Espíritu Santo, es una obra celestial, y por eso, por cuanto el nuevo nacimiento es del cielo celestial, la ciudadanía de cada creyente en Cristo nacido de nuevo es celestial. Esa ciudadanía como un hijo o una hija de Dios. Ahora también tenemos una ciudadanía terrenal por causa del nacimiento físico que tuvimos a través de nuestros padres terrenales en el país, en la nación donde hemos nacido. De ahí tenemos la ciudadanía terrenal, pero la celestial es la del nuevo nacimiento, y por consiguiente pertenecemos a la Jerusalén celestial. Somos hijos de Dios por medio del segundo Adán, Jesucristo, y por consiguiente la familia de Dios, hijos e hijas de Dios con vida eterna, porque creímos en la primera venida de Cristo y su obra
de redención en la cruz del Calvario, evento que se cumplió de acuerdo a las profecías bíblicas y de acuerdo al mensaje de Juan el Bautista, precursor de la primera venida de Cristo. Cuando Juan dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", conllevan esas palabras la muerte de Jesucristo como el sacrificio de expiación por el pecado del ser humano. Porque para quitar el pecado tiene que llevarse a cabo un sacrificio de expiación por el pecado del ser humano. Y ahora podemos ver que lo que dijo el precursor de la primera venida de Cristo estaba correcto. Jesús lo vindicó, lo confirmó como el precursor de la primera venida del Señor, y el mismo Cristo se identificó como el cumplimiento de aquel que Juan el Bautista estaba anunciando que vendría después de él. Por eso es que Cristo dice: "Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida". Estaba hablando allí el Verbo que era con Dios, y era Dios, y creó todas las cosas. O sea, que el que estaba dentro de ese cuerpo llamado Jesús era el que estaba hablando, era el Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu. Y ahora Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él dijo: "Yo he venido en nombre de mi Padre". Ahora vean en qué ser humano estaba el nombre del Padre Celestial, y las obras que él hacía, las hacía en ese nombre. No tenía que decir el nombre porque él lo tenía. Es como cuando una persona hace una labor, una obra, y alguna persona pregunta: ¿quién hizo esto? El que sabe quién lo hizo dice el nombre del que lo hizo. Y ahora la persona que obra en el nombre que él tiene, y por cuanto Jesús vino en el nombre del Padre, él estaba obrando en ese nombre, y con ese nombre todo lo que él hacía estaba siendo hecho en ese nombre de Dios que fue colocado en él. Y ahora ya estamos viendo que Jesucristo es eterno, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora vamos a ver quién es Jesucristo ayer, en el pasado. Recuerden que hemos estado viendo las escrituras donde Él dice que Él es antes de Abraham. Por lo tanto, es antes que Moisés también. Ahora veamos la escritura de Malaquías y capítulo 3, para que podamos comprender mejor estas palabras de la escritura que identifican a Jesucristo como el Mesías.
Malaquías capítulo 13, verso 1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora, aquí tenemos la promesa de un enviado, precursando, preparando el camino a uno que vendrá después. El que lo envía es el que va a venir después de él. Y dice que aquí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, o sea, Dios, el Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y ahora vamos a ver en el Éxodo para tener un cuadro más claro, porque este personaje que vendría después de Juan el Bautista sería el Señor y sería el ángel del pacto. Y por consiguiente estaría Dios en toda su plenitud, manifestado en el planeta Tierra en medio del pueblo hebreo, en carne humana. El verbo se haría carne. Ahora vean, Jesucristo dijo: el Padre y yo uno somos, una cosa somos. Ahora veamos el Éxodo capítulo 23, versos 20 en adelante, dice: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y ahora el nombre de Dios está en el ángel del pacto, el ángel de Dios. Pero si en verdad oyeres su voz, hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. Y ahora el nombre de Dios está en el ángel de Dios, el ángel del pacto. Del mismo Dios dice: porque mi nombre está en él. Este es el mismo ángel que en el Éxodo capítulo 3 habla al profeta Moisés cuando le aparece en una llama de fuego y le dice el ángel en el capítulo 3, verso 5 en adelante, dice, verso 4 en adelante: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y ahora le aparece el ángel del pacto a Moisés en una llama de fuego y le dice el ángel: yo soy el Dios de tu padre, o sea, de Abraham, el padre de Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué relación hay entre Dios y el ángel de Dios? Es que
El ángel de Dios es la imagen del Dios viviente. Es el cuerpo angelical de Dios. Ese cuerpo angelical de Dios es el ángel del pacto, el ángel de Dios. Y siendo que ese ángel es el cuerpo angelical de Dios, es la imagen del Dios viviente. Y en palabras más claras, es nada menos que Cristo en su cuerpo angelical. Por esa causa es que San Pablo en Hebreos capítulo 1 nos dice en el verso 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de la sustancia de Dios, ¿quién es? Jesucristo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Heredó el nombre de Dios, porque el nombre de Dios, estando en el ángel del pacto, que es el verbo que era con Dios, o sea, el cuerpo angelical de Dios, luego cuando se hace carne el verbo, entonces el nombre de Dios que está en el ángel también es colocado en el velo de carne. Ahí está el misterio del nombre de Dios en el ángel y luego en Jesucristo. Y ahora podemos ver por qué Jesucristo era antes que Abraham y aún antes que Adán, porque por él fueron hechas todas las cosas. Eso es lo que dice San Pablo. Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Buscan el origen del universo los científicos, pero bien, hay que encontrar el que originó el universo, el cual fue el verbo que era con Dios, el cual es Jesucristo en su cuerpo angelical, en el cual estaba, está y estará eternamente Dios, porque ese es el cuerpo angelical de Dios. Por eso él podía decir: el Padre y yo una cosa somos. Y ahora nos dice el mismo San Pablo, siendo que la Escritura contiene todas estas verdades, mientras menos yo hable de mis propias palabras, mucho mejor. Pues aquí ustedes tienen todo lo que necesitamos saber para conocer quién es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Veamos lo que San Pablo dice en Colosenses capítulo 1,
Verso 12 en adelante dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay una herencia, la herencia de los santos en luz, la herencia de los hijos e hijas de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, hemos sido trasladados al reino de Jesucristo, el cual se encuentra en la esfera espiritual, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Y ahora la imagen del Dios invisible, lo cual es el cuerpo angelical de Dios. ¿Cuál es? ¿Quién es? Jesucristo en su cuerpo angelical. Y la semejanza física de Dios, pues el cuerpo físico de Jesucristo, el cual ya fue glorificado y está sentado en el trono celestial. Está a la diestra de Dios. Todo el poder de ese reino celestial, todo el poder de los cielos y de la tierra fue dado a Jesucristo, porque el poder lo tiene, lo recibe el que se sienta en el trono. Por eso Jesucristo pudo decir en San Mateo capítulo 28 verso 16 en adelante: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y ahora veamos lo que a continuación sigue diciendo. Dice, verso 15 de este mismo capítulo 2: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En el tiempo antiguo, tanto en el tiempo de Adán, en el tiempo de Set, de Enoc, de Matusalén, de Noé, de Abraham, de Moisés y de todos los profetas, encontramos que cuando ellos veían al ángel de Dios, al ángel del pacto, ellos decían: he visto a Dios cara a cara, como dijo Jacob en el capítulo 32, versos 24 al 32 del Génesis. Y dice: y fue librada mi alma. Luego también Manoah en el libro de los Jueces, capítulo 13, cuando el ángel de Dios visitó a Manoah y a su esposa, luego y le prometió que tendría un hijo Manoah a través de su esposa, la señora Manoah. Él quiso saber el nombre del ángel, como también Jacob quiso saber el nombre del ángel. Es que el nombre de Dios está en el ángel, y el que conoce el nombre del ángel está conociendo el nombre de Dios, porque Dios ha colocado su nombre en el ángel y después lo colocó en Jesús. Y ahora encontramos que Manoah también le dijo a su esposa: hemos de morir porque hemos visto a Dios. Vieron a Dios cara a cara. Dios le había dicho a Moisés, por allá por el capítulo 32 del Éxodo, que cuando Moisés quiso ver la gloria de Dios, Dios le dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, capítulo 33, verso 20. Y le dice: yo te voy a colocar en una hendidura de la peña,
va a pasar toda mi gloria delante de ti, y cuando haya pasado, y mientras esté pasando, yo pondré mi mano sobre ti y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y el verso y en este mismo capítulo es que le dice en el verso 20, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Vio la espalda o las espaldas de Dios cuando hubo pasado. Vio las espaldas de un hombre, vio las espaldas del ángel del pacto, donde estaba el nombre de Dios. O sea que Dios tiene un cuerpo angelical parecido a nuestros cuerpos físicos, pero de otra dimensión. Recuerden que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y la imagen de Dios es el cuerpo angelical llamado el ángel de Dios, donde está el nombre de Dios. Y la semejanza física de Dios es el cuerpo del Señor Jesucristo, el cuerpo físico que ya fue glorificado, a resucitar glorificado, y está sentado en el trono de Dios. Pero Él dijo que enviaría el Espíritu Santo, el Padre lo enviaría en su nombre, o sea que el Espíritu Santo tiene el nombre del Señor. Siempre ha tenido el nombre del Señor, el Espíritu Santo, y luego fue puesto en el cuerpo de carne. Y sería enviado el Espíritu Santo a la iglesia del Señor Jesucristo, a todos los creyentes en Cristo, y produciría el nuevo nacimiento, haría sombra sobre los creyentes y produciría el nuevo nacimiento como el día de Pentecostés, el mismo que produjo la creación del cuerpo físico de Jesús en el vientre de María. Y ahora todas estas personas son los descendientes de Dios por medio de Cristo a través del Espíritu Santo, produciendo el nuevo nacimiento. Y ahora leamos capítulo 14, verso 26 de San Juan. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿En qué nombre el Padre enviará el Espíritu Santo? En el nombre del Señor Jesucristo. Por eso cuando le aparece al apóstol Pablo en el camino de Damasco, cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, y ve el Saulo de Tarso una luz más fuerte que la del sol, y cae del caballo y queda ciego, Saulo pregunta o escucha las palabras que dicen: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Y Saulo dice, sabiendo que ese era Dios, el ángel del pacto que le había aparecido al profeta Moisés en aquella zarza ardiente, le dice: Señor, ¿quién eres? Lo reconoce como el Señor y le pregunta: ¿quién es? Su nombre, ¿quién eres? Y el Señor le dice:
yo soy Jesús a quien tú persigues. Allí está Cristo en su cuerpo angelical, Cristo en el Espíritu Santo, el cual dijo que Él estaría con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. El mismo que libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, el mismo que estuvo en los profetas, el mismo que aparecía en algunas ocasiones como un hombre pero de otra dimensión, ese mismo ángel del pacto en quien está Dios es el que ha estado en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero el cuerpo glorificado de Jesucristo está en el cielo, en el trono celestial de Dios. Y ahora podemos ver que Jesucristo es el mismo ayer en el antiguo pacto, el mismo ayer desde el Génesis hasta Malaquías, y el mismo desde los días de Jesús hasta este tiempo final, y será el mismo en el reino milenial, y será el mismo en la eternidad. Es el mismo ángel del pacto, es el mismo verbo que era Dios y era Dios, a través del cual Dios ha estado siempre manifestándose, obrando, llevó a cabo la creación del mundo espiritual y también del mundo físico, y ha estado en medio de su iglesia creando una nueva raza con vida eterna. Y ahora leemos aquí lo que nos dice San Pablo en Colosenses capítulo 2, donde nos detuvimos aquí, donde dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, el mundo invisible y el mundo visible fue creado por Dios por medio de Jesucristo. De Jesucristo es su cuerpo angelical. Cristo es su cuerpo angelical, es el verbo que era con Dios y era Dios. Es la imagen del Dios invisible. Por eso, aunque muchos dan testimonio en el antiguo pacto que vieron a Dios, el mismo Dios dijo que nadie podía ver su rostro porque no lo verá hombre y vivirá. Y luego en San Juan capítulo 1, verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, el ángel del pacto, que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo en su cuerpo angelical, lo dio a conocer en el Antiguo Testamento a través de Jesucristo en su cuerpo angelical, que es el ángel del pacto. Fue que Dios le habló a Adán, a Abel, a Set y aún al mismo Caín, y a todos los hombres que Dios le habló por medio de su ángel. Era Cristo, ese ángel del pacto, en su cuerpo angelical. Y ahora dice que en Él fueron creadas todas las cosas. O sea que cuando Dios creó todas las cosas, las creó en Cristo, y a través de Cristo las trajo a existencia. Es como en una semilla
de mango, de trigo, de maíz o de alguna otra especie, está creada ahí por Dios. Un árbol, si es una semilla de mango, una planta de trigo, si es una semilla de trigo, una mata o planta de maíz, si es una semilla de maíz. Y no solamente eso, sino que están creados también está creado ahí todo el fruto que va a dar esa semilla al manifestarse luego como una planta de trigo o un árbol, si es la semilla de un árbol. Y no solamente están ahí esas semillas que van a nacer, sino las plantas o árboles que van a nacer a través de ese fruto, si lo siembran de nuevo, si siembran esos granos de trigo que nacen en la planta de trigo, o los mangos que nacen del árbol de mango, si los siembran, si los toman para semilla y los siembran, va a nacer un árbol de mango con muchos mangos luego, más adelante, cuando llega el tiempo de dar fruto. O sea, que todo lo que va a existir eternamente fue creado en Cristo, que es la semilla de y para toda la creación del mundo invisible y del mundo visible. Por eso Cristo dice: toda planta que no sembró mi Padre será cortada, será quitada, será desarraigada. Y ahora encontramos que en Cristo fue colocado todo lo que Dios iba a crear. Y por eso, por medio de Cristo, es que viene existencia toda la creación. Y por eso es que por medio de Cristo vienen los hijos de Dios a nacer en el reino de Dios. Recuerden que Él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Cristo es el grano de trigo de San Juan, capítulo 12, verso 24. Él es la semilla, y si no caía en tierra y moría, quedaría solo caminando en este planeta Tierra sin encontrar un ser humano con el cual hablar. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Murió, resucitó, y el día de Pentecostés nació la iglesia del Señor Jesucristo, que es la planta de trigo, y allí nacieron 120 en la iglesia del Señor Jesucristo, y después como 3,000 personas. O sea, hijos de Dios por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Dónde estábamos antes de la creación? Estábamos en Cristo. Como una planta de trigo con muchos granos de trigo, ¿dónde estaba antes de aparecer? Estaba en el grano de trigo, que es la semilla que produjo esa planta de trigo. Tan simple como eso. Ahora sigue diciendo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ahora nos dice: todo fue creado por medio de ¿quién? De Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahora estamos viendo quién es Jesucristo. Él es antes de todas las cosas, antes de la creación, porque todo lo que sería creado, Dios lo colocó en Cristo, que es el verbo que era con Dios y era Dios. Lo colocó en Cristo, que es el ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios. Y por medio de Cristo en su cuerpo angelical fue que Dios habló a existencia todas las cosas. Y ahora hemos visto quién es el Señor Jesucristo. Y por eso es que Pablo puede decir: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, excepto en su cuerpo físico. Pues ya el cuerpo físico que usó en el Génesis fueron cuerpos de los profetas. Los que usó en el Éxodo, en Levítico, Número, Deuteronomio, Josué y todos los profetas, fueron los cuerpos de los profetas. A través de ellos, Dios, por medio de su Espíritu, se manifestaba y le hablaba a su pueblo. Y luego se creó en el vientre de María un cuerpo físico, y ahí estuvo la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerden que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Lo creó trino: alma, espíritu y cuerpo, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora encontramos que durante el tiempo de la dispensación de la gracia, Jesucristo dijo que Él estaría con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? En Espíritu Santo, cuerpo angelical. Pero es el mismo que estuvo en carne humana 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo. Y es el mismo que estuvo con Moisés libertando al pueblo hebreo. Y ahora la Escritura dice que todos van a conocer el nombre de Dios. Capítulo Isaías, capítulo 52, verso 6, dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y fue conocido el nombre de Dios en
la manifestación de Dios en toda su plenitud en Jesús. Y ahora todavía hay personas que no han llegado al conocimiento del misterio de Dios el Padre y de Cristo, y por eso no conocen el nombre de Dios que fue manifestado en carne humana, cuando el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros en medio del pueblo hebreo. Pero ahora nos dice, porque va a haber otra manifestación grande de Dios en este tiempo final, en donde el nombre de Dios va a ser reconocido. Esto está en el capítulo 3, el verso 12 del Apocalipsis, y dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo, el Espíritu Santo, está hablándole a su iglesia y está diciendo que Él va a escribir sobre el vencedor el nombre de nuestro Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios, la nueva Jerusalén, y nombre nuevo de Él. Por lo tanto, habrá un vencedor en el día postrero, que será el siervo fiel y prudente, sobre el cual Cristo escribirá el nombre de Dios, de la ciudad de nuestro Dios, la nueva Jerusalén, y su nombre nuevo. En el antiguo pacto era el ángel de Dios, el ángel del pacto, donde estaba el nombre de Dios, el cual luego se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo. Y ahora Cristo, por medio de su Espíritu Santo, nos dice que Él va a escribir el nombre de Dios, de la ciudad de nuestro Dios, y también su nombre nuevo sobre el vencedor. Solamente podrá ser el siervo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre todos sus bienes, así como hizo el Padre con Cristo, el ángel del pacto, que lo colocó sobre todos sus bienes en el cielo, en el trono celestial. Es que Cristo va a sentar con Él en su trono al vencedor. Y por eso dice también en el capítulo 13, verso 21 al 20 al 21: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es Cristo el que dice también que va a sentar con Él en su trono al vencedor. Y así como Jesús o Jesucristo venció y subió al cielo y se sentó en el trono de Dios, tenía el nombre de Dios y fue glorificado. Así también, para sentarse en el trono
del Señor, que es el trono de David, el trono terrenal de Cristo, tendrá que Cristo escribir el nombre de Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo sobre el vencedor. Ese es el que se sentará con Cristo en su trono, y ese será el ángel del Señor Jesucristo, del cual Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y Cristo estará en él manifestándose. Por lo tanto, Cristo, por medio de él manifestándose, seguirá siendo Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre, pero manifestándose a través de su ángel mensajero en el día postrero. Pero antes, pues ha estado manifestándose por medio de su ángel a través de estos 2000 años de dispensación de la gracia. Así como desde el Génesis hasta Malaquías, Dios estuvo manifestándose por medio de su ángel, el ángel del pacto, Cristo, en su cuerpo angelical. Por lo tanto, Jesucristo, por medio de su ángel en su cuerpo angelical, estará manifestándose durante todo el tiempo de la dispensación de la gracia, y luego, al final, aparecerá en carne humana el ángel del Señor Jesucristo para cumplir aquello para lo cual Jesucristo lo enviará. En él ha estado el nombre del Padre de Dios, de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo del Señor, toda la dispensación de la gracia, porque él ha estado en cuerpo angelical todo el tiempo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando está en carne humana, el misterio del nombre eterno de Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo del Señor, ese misterio va a estar en ese ángel mensajero, tan simple como eso. Con la manifestación de ese ángel del Señor Jesucristo en la tierra, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, y después en medio del pueblo hebreo, se completará el programa del Señor. Para el tiempo de ese ángel mensajero y su ministerio será que Cristo llevará a cabo la resurrección de los muertos creyentes en él y la transformación de los vivos creyentes en él. Será ya al final del ministerio de ese mensajero, ministerio que culminará en el cumplimiento de la gran carpa catedral, que fue vista por el precursor de la segunda venida de Cristo. Tan simple como eso. Y Jesucristo estará obrando por medio de su ángel, de su mensajero. Y por eso será que funcionarán bien las cosas del programa divino, porque por medio de ese ángel Jesucristo cumplirá su programa para el día postrero. Será todo bien sencillo. Será a través de ese ángel
la manifestación de Cristo del día postrero. Y ahí vendrán las bendiciones para la iglesia del Señor Jesucristo y para el pueblo hebreo. Y para toda la humanidad, para todas las naciones que van a entrar al reino del Mesías. Continuará siendo Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Recordándoles que ese ángel del Señor Jesucristo no es Jesucristo. Será un profeta dispensacional que Él enviará en carne humana en el día postrero, pero que en espíritu, en cuerpo angelical, ha estado todo el tiempo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos ya en el tiempo final, en donde de un momento a otro se completará la iglesia del Señor Jesucristo. Y por consiguiente, si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted, para lo cual puede pasar acá al frente y oraremos por usted. Y los que están en otras naciones también pueden pasar al frente en el auditorio o iglesia en donde usted se encuentre, para que quede incluido en la oración que estaremos haciendo por todos los que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Conscientes que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, que murió en la cruz del Calvario físicamente y que fue sepultado, resucitó glorificado y está sentado a la diestra de Dios. Jesucristo es la persona más importante que ha pisado este planeta Tierra. Creer y recibir a Cristo como nuestro Salvador es el privilegio más grande que tenemos como seres humanos. Recibir a Cristo es asunto de vida eterna, pues Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. San Juan capítulo 10 versos 27 al 30. Es vida eterna lo que Cristo le da a los que lo reciben como único y suficiente Salvador. Cristo dijo en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14 verso 6. No hay forma de llegar a Dios y de ser reconciliado con Dios y de recibir la vida eterna de parte de Dios, a menos que no sea a través de Jesucristo. La venida de Cristo a la tierra y su muerte en la cruz del Calvario es la expresión, la manifestación más grande del amor de Dios para con el ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3 verso 16. Y también San Pablo en Romanos capítulo 5
nos dice de la siguiente manera, hablándonos del amor de Dios hacia el ser humano. Romanos capítulo 5, versos 6 en adelante, donde dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros allá en la cruz del Calvario. Y por medio de Cristo hemos sido reconciliados con Dios y restaurados a la vida eterna. Todos los creyentes en Cristo han sido de nuevo y tienen vida eterna. Ahora el cuerpo físico necesita recibir una transformación, ser glorificado para tener vida eterna física, vida eterna en cuerpo físico inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado que tiene Jesucristo, que está tan joven como cuando subió al cielo y que representa de 18 a 21 años de edad. Así va a ser el nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado que Cristo le va a dar a cada uno de los creyentes en Él, que lo han recibido como su único y suficiente Salvador. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Si falta alguno por venir, puede venir. Y en las demás naciones también, si falta alguno por venir, puede venir a los pies de Cristo. Y los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo, nuestro Salvador. Recuerden que Él dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es del reino de los cielos. Ahora, con nuestras manos levantadas al cielo, a Cristo, y nuestros ojos cerrados, los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti
y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego, perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino, quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Sálvame, Señor, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo, a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido en tu reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Ustedes me dirán: quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible, porque Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. San Marcos capítulo 16 versos 15 al 16. Y la pregunta de ustedes es: ¿cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados. El mismo Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, el cual al principio no quería bautizarlo, pero Cristo le dijo: nos conviene cumplir toda justicia. Y entonces lo bautizó allí en el río Jordán, donde había estado Juan bautizando, y Jesús entró a las aguas. El bautismo en agua no quita los pecados. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Pero el bautismo en agua es un mandamiento del Señor Jesucristo y ha estado siendo obedecido desde los días de los apóstoles hasta este tiempo final. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Y cuando el ministro sumerge las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, en el bautismo en agua nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuamos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo nuestro Salvador. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión y con ustedes que están a través del satélite Amazonas o de internet en diferentes países, y los que ya recibieron a Cristo como Salvador,
también pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice también con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuamos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo nuestro Salvador. Dejo al ministro doctor Miguel Benavides Marín para que les indique qué hacer y en qué momento para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Continúen pasando todos una noche feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador, el cual es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos, por toda la eternidad. Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches.